¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a esta que es nuestra última sesión en la materia de psicología del consumidor, la sesión número 11, que va a abordar la temática de lo que es el proceso de compra. Este tema es muy importante porque es el tema en el cual vamos ya a integrar toda la información que hemos revisado durante el curso, desde que empezamos a ver el tema de la motivación, la percepción, aprendizaje, actitudes, etcétera. Todos esos elementos hemos estado continuamente relacionándolos con todo lo que tiene que ver con el proceso de comercialización, de administración del proceso, pero ahora ya lo vamos a sistematizar de una forma más coherente al revisar las diversas fases y procesos por el cual atraviesa la decisión de compra de un consumidor. Eso es lo que vamos a revisar en esta, nuestra última sesión, que es muy importante porque con esto cerramos y ustedes ya podrán realizar su examen final. Bueno, dicho lo anterior, vamos ya a iniciar nuestra sesión. Vamos a revisar, como siempre, nuestros objetivos de nuestro tema 8, sesión 11, donde el objetivo particular es justamente conocer y comprender cuáles son las diversas fases por las que atraviesa el proceso de toma de decisión y los factores que lo influyen. Vamos a conceptualizar todo el proceso de compra básicamente como un problema que se le presenta a la persona, que tiene que reconocer de alguna manera y a partir de eso tomar una decisión. De manera específica vamos a tener tres objetivos. El primero, justamente ver cómo es que nace esa necesidad, cómo es que se percibe el problema que tiene la persona por el cual va a consumir un producto, una idea, un servicio, cualquier otra cosa. En segundo lugar, darnos cuenta de todos los factores que intervienen en la manera en que las personas buscan información, cómo es que la van recopilando, cómo la analizan y cómo es que van evaluando las alternativas que tienen en el proceso de consumo. Y finalmente, pues ya los factores que están relacionados con el momento de la toma de decisión en la compra y inclusive con lo que viene después. Inclusive con lo que viene después, porque la compra no se termina en el momento en que una persona da el dinero y se lleva el producto o obtiene el servicio, sino que vamos a ver cómo hay factores posteriores que también van influyendo incluso retrospectivamente al analizar la compra que ya hicimos y que van a influenciar en futuros comportamientos de consumo. Esos son los objetivos que vamos a llevar y que vamos a desarrollar a partir de varios procesos. Les voy a invitar a que me acompañen al pizarrón. Vamos a esquematizarlo de una manera muy básica. Es un esquema que nos va a acompañar durante toda nuestra sesión. En primer lugar, está justamente el reconocimiento e identificación del problema. Buscar información. Evaluar las alternativas. Y tomar una decisión. Y vamos a ver cómo cada fase del proceso retroalimenta las anteriores. Vamos a ver cómo, por ejemplo, la búsqueda de información probablemente modifica la manera en que hemos identificado nuestro problema. La evaluación de alternativas probablemente nos lleve a buscar más información. La toma de decisiones también nos lleve a reevaluar, por los efectos que pueda haber tenido la decisión, reevaluar las alternativas que tuvimos. Y así es un proceso bastante complejo, dinámico, iterativo, en el cual vamos a estar revisando diversos factores, diversas facetas que van en relación con todo este proceso que esquemáticamente podríamos reducir a esas 4 fases principales: la identificación del problema, la búsqueda de información, la evaluación de las alternativas y finalmente la toma de decisiones con las implicaciones y consecuencias que se derivan de ello. Pero ¿cómo es que tomamos decisiones? Aquí yo les preguntaría a ustedes, reflexionen. Piensen en todas las veces, imagínense nada más, en todas las veces que han tenido que consumir, que tomar una decisión. ¿Cómo es que realizan esa decisión? Les preguntaría, siempre que ustedes toman una decisión de consumo, ¿lo hacen de forma racional? Es decir, evalúan todas las posibilidades, buscan toda la información posible, analizan ventajas y desventajas y finalmente toman su decisión.
¿O es que, como luego sucede en algunas películas, sus hábitos de compra están determinados por una cuestión totalmente impulsiva? Es decir, ustedes deciden qué comprar, pero en base a sus impulsos, a los instintos, al momento. O son a lo mejor el perfil de consumidor que siempre consume lo mismo porque ya está habituado a un cierto tipo de compra. Bueno, acabo de describir más o menos lo que son 3 posturas o 3 visiones sobre lo que es la situación de compra. Originalmente el enfoque que dominaba era el enfoque racional, que suponía que todos nosotros a la hora de hacer una decisión de consumo éramos como computadoras, como agentes enteramente racionales desprovistos de cualquier otro tipo de variable, que analizamos la información de la manera más lógica posible. Estarán de acuerdo conmigo, pues que eso no sucede la mayoría de las veces. Ciertamente hay ocasiones en las que consumimos por hábito y ciertamente hay veces que consumimos porque llegamos a una tienda, a veces no tenemos ni siquiera la idea de consumir X producto, pero lo vemos ahí, nos parece maravilloso y nos dejamos llevar por el impulso. Bueno, eso nos lleva justamente a tipos de decisiones que toman los consumidores. Está lo que es la toma de decisiones habitual, que estamos refiriéndonos ahí a este proceso donde la gente normalmente para decidir cómo consumir toma como referencia su experiencia y no tiene mucho problema porque siempre toma decisiones que ha tomado en el pasado de la misma manera. Siempre se decide por la misma marca de cereal, siempre se decide por la misma compañía de servicios de internet, siempre se decide por el mismo tipo de paseos a los mismos tiempos de lugares porque está muy habituada a ciertas cosas. Por otro lado está la solución exhaustiva de problemas, que correspondería a este modelo racional de la persona que analiza pros, contras, le da tiempo al proceso, busca información, alternativas y al final trata de tomar una decisión lo más adecuada posible. Y por otro lado, la solución limitada de problemas, que sería ya el enfoque donde una persona tiende a comprar quizá un poquito de manera más impulsiva. Evidentemente, este tipo de decisiones va a tener que ver con muchísimos de los factores que hemos visto ya en todas las sesiones. ¿Cuál es la motivación por la que una persona está comprando? ¿Qué tipo de aprendizajes y de asociaciones ha hecho en el pasado que influyen sobre su toma de decisiones? ¿De qué manera las actitudes que se ha ido formando orientan sus hábitos de consumo, su personalidad, el estilo de vida que tiene? ¿Cómo influyen los demás, ¿no?, dentro de la situación de compra específica y los valores culturales que están detrás de las personas? Así que en este sentido, parte de lo que es todo el proceso de segmentar e identificar diversos núcleos o diferentes nichos de mercado tiene que ver también con esto. ¿Qué necesita hacer la gente? Y por lo tanto, ¿cómo se va a acercar a la compra? Aquí no podemos hablar de que esto corresponda a un perfil de consumidor, porque es un hecho que cualquier persona, en un momento dado, para llevar a cabo todo este proceso del que estamos hablando, puede ser que para cosas donde existe una alta motivación y la persona está fuertemente involucrada, se decida a llevar todo un proceso de toma de decisiones más fuerte. Pero quizá cuando está realizando eso, pues en el mismo lapso se le van a presentar otro tipo de consumos que a lo mejor decide de otra manera. Para sistematizar esto de lo que estamos hablando, aquí en nuestra pantalla podemos ver un cuadrito donde se va comparando sobre todo estos dos, lo que es la solución limitada y la solución exhaustiva, para ver las diferencias en términos de cuál es la motivación que lleva a la persona a utilizar a llevar a ese tipo de decisión, cómo es que esto impacta en la búsqueda de información, en las evaluaciones que hace de sus alternativas y finalmente en la compra. Por ejemplo, la solución limitada se caracteriza por ser situaciones donde uno percibe escaso riesgo y también es escaso el involucramiento. Es decir, cuando en cierto sentido no me preocupa tanto qué voy a comprar porque casi cualquier marca, casi cualquier producto va a saciar mi necesidad sin importar de cuál se trate. En cambio, en la solución exhaustiva es un tipo de decisión que se toma sobre todo cuando hay un alto involucramiento y cuando también la percepción del riesgo es mayor. Si ustedes van a comprar una casa, estoy seguro que seguramente llevarán un proceso de solución exhaustiva de problemas, a diferencia de que si se les antoja, pues no sé, un chocolate un día de estos y cualquier chocolate con tal de que sea chocolate, les va a saciar. Si se dan cuenta cómo cambia el tipo de motivación. En cuanto a la búsqueda de información, pues lógicamente en un esquema de una toma de decisiones por solución limitada, la gente va a hacer una
escasa búsqueda de la información y a lo mejor el análisis es más pasivo, es decir, a lo mejor lo que le va a influenciar es el anuncio o el mensaje que recibe en un momento dado sin que él busque activamente la información, que es lo que pasa en el proceso de toma de decisión por solución exhaustiva. Ahí es cuando realmente hacemos un análisis activo de información, intensamente buscamos, vemos opciones, pedimos ayuda, opiniones, porque el tema es relevante. En la evaluación de alternativas, bueno, ahí estamos hablando de que la solución inmediata se toma cuando el asunto con el cual voy a tomar la decisión realmente es débil en términos de mis creencias, no tengo fuertes creencias formadas al respecto de cierto patrón. Y entonces me voy a ir por los criterios básicos, un poco como decimos, pues ¿cuál es el más barato? No me interesa, vengo por el más barato. Pero en cambio, el patrón de toma de decisiones por solución exhaustiva se va a presentar de forma que las evaluaciones se basan en creencias muy fuertes que tienen las personas, en actitudes, valores, normas sociales que tienen muy interiorizadas y que están guiando sus decisiones y que por lo tanto va a tomar muchísimos criterios, ya no solo va a ser por ejemplo el precio, sino qué dice el producto de mí, cómo lo verán los demás, realmente logrará satisfacer mis necesidades, etcétera, ¿no? Muchos criterios tomará en cuenta para poder hacer esto. Bueno, y en tiempos ya de la compra, la solución limitada, pues obviamente se da sobre todo muchas veces cuando traemos tiempo limitado, ¿no? Puede ser que yo soy un consumidor muy juicioso que analiza toda la cuestión, pero resulta que hoy nada más tengo 15 minutos para hacer el súper y entonces voy y casi voy agarrando lo primero que se da, ¿no? Y en ese sentido pesa más a lo mejor cómo está exhibido una serie de productos que otras cosas. Es decir, aquí será donde la gente a lo mejor agarra lo primero que ve, ¿no? Llega y lo primero que se encuentra en el pasillo de la mantequilla, esa es la que agarra, ¿no? O ya rápidamente aquí podríamos ver cómo entra también la parte de lo que es las decisiones por habituación. Es decir, a lo mejor simplemente ya sé dónde está incluso el producto que siempre busco y me voy sobre él. No me voy a poner a ver opciones, etcétera. Entonces, de esa manera se va realizando el proceso. Cuando la toma de decisiones es exhaustiva, ahí es cuando le invertimos tiempo. O sea, tomar un tipo de decisión así requiere tiempo. Entonces, se dará cuando además de la motivación y las fuertes creencias que están involucradas, la gente también tiene tiempo para analizar la información. Y veremos que seguramente aquí la gente buscará otro tipo de comunicación, ya no solamente será la influencia de cómo están exhibidas las cosas, sino que a lo mejor va a buscar hablar con el personal, pedir opciones, como cuando compramos un seguro, pues siempre queremos hablar con el agente, que nos explique, que nos diga. En ese tipo de circunstancias a veces la comunicación cara a cara pesa más, ¿no? Y esto nos va a llevar ahí a un debate sobre el asunto del comercio electrónico un poquito más adelante, donde vamos a retomar este punto. Bueno, ese es el tipo de decisiones que tomamos. Ahora, esas decisiones tienen que partir de lo que ya decíamos, fase 1, ¿no? La identificación del problema. Bueno, ciertamente, el consumidor, cuando nota una diferencia significativa entre su estado actual y al que aspira, se crea una necesidad. Es ahí cuando se crea una necesidad, ¿no? Si yo me doy cuenta de que ahorita pues estoy vestido de una manera que no me gusta mucho, pero es lo que tenía, y en cambio veo cómo la gente de mi oficina llega vestida de otra manera, puedo percibir eso y entonces crearme una necesidad en términos de vestimenta. Aquí hay que separar lo que es, en términos de cuál es el estándar de comparación que utilizo, una necesidad de una oportunidad. Vamos a verlo también aquí esquemáticamente. Síganme. Bueno, imagínense que esta línea representa su estado real, ¿no? Y este es el estado imaginario o el estado ideal al que quisiéramos estar. Siempre va a haber una diferencia, ¿no? El ser humano es muy inconformista y en general siempre percibe que podría estar mejor de lo que está. Vamos a suponer que lo que sucede es que de repente se eleva el estándar, ¿sí? Es decir, se hace más grande la diferencia entre el estado real y el ideal porque percibo que mi ideal sube. Eso es la creación de una oportunidad, que es lo que tenemos ahí en la pantalla cuando hablamos del aumento del estado ideal. Es el reconocimiento de una oportunidad. Ya tengo carro, a lo mejor no es mi carro ideal, pero como ahora voy a entrar a otra empresa o como ahora tengo que hacer una función que me requiere trabajar con otro tipo de personas, considero que debería de tener un mejor carro, un carro de lujo.
Entonces ahí si ustedes se dan cuenta, la diferencia se agranda. ¿Por qué? Porque lo que crece es el estándar de comparación, ¿sí? Aumenta la aspiración a eso. En este terreno le vamos a llamar justamente la creación o el reconocimiento de una oportunidad de mejoría. No es algo que necesariamente yo requiera. Puede ser, yo ya tengo mi carro, ¿no? Ya tengo mi bochito, yo ya tengo mi carrito, no necesito un carro. Simplemente aspiro a otro nivel de carro por valores, necesidades, lo que ustedes quieran. El proceso contrario, es decir, la disminución del estado real, es cuando, bueno, hay una diferencia, ¿no?, entre mi estado ideal y real, pero se agranda la distancia en esta ocasión porque disminuye el estado real, ¿no? Esto sería, bueno, a lo mejor perdí mi empleo, entonces ahora sí percibo una necesidad que tiene que ver con manejar otro tipo de decisiones. A lo mejor voy a vender el carro que ahorita tengo, que es de lujo, para comprarme un carro más austero, pero que gaste menos gasolina, que me implique pagar menos seguro de vida, etcétera. ¿Sí se dan cuenta? Aquí lo que se reconoce como un problema a resolver tiene que ver con que mi estado real empeoró en términos del estándar de comparación que yo tengo, y entonces es una necesidad. Esto es muy importante porque obviamente, retomando lo que hemos visto, esto va a marcar diferencias en la motivación. Si yo reconozco un problema, o más bien una decisión de compra como parte de una oportunidad, es un hecho que por el lado de quien comercializa los productos tiene que marcarlo. Este es un poco, ahora me recordé, un anuncio ahí de algún producto que se promueve para mejorar la vida sexual de las personas, donde el actor que sale nos dice, ¿se acuerdan? Ya habíamos incluso visto esto en otra sesión, no es para el que no puede, es para el que quiere más, ¿no? Así lo dice, así como, no vayan a creer que es para los que no podemos, no, es para los que quieren más. Entonces fíjense, ahí es un enfoque de comercialización que va en ese sentido. No es que tengas una carencia, es que puedes mejorar. Entonces va dirigido para ciertas personas, por supuesto, ¿no? Pero otros productos relacionados con la vida sexual justamente irán al que tiene la carencia. Tú que tienes problemas en tu vida sexual, mira, no te preocupes, tenemos la solución. Entonces vean cómo esto implica reconocer cosas diferentes, o sea, reconocer lo que la gente puede percibir como una oportunidad de mejoría, o lo que la gente puede reconocer como resolver una necesidad por una carencia, por un déficit que tiene. Y todo el proceso de comercialización en un caso u otro se va orientando ya de manera diferente. Bueno, entonces de esta manera es que en principio la gente va percibiendo si lo que tiene que tomar como decisión de consumo entra en el terreno de las oportunidades que le pueden ayudar a mejorar, o el consumo que entra en aquello que necesita para resolver déficit. El consumo de alimentos, ¿no?, que normalmente pensaríamos que tiene que ver con el reconocimiento de necesidades, también puede ver con el reconocimiento de una oportunidad, ¿no? Cuando estás cansado de comer siempre lo mismo, mejora tu alimentación, ¿no? Y ahí te van dando toda una serie de opciones. Entonces, prácticamente cualquier producto, servicio, etcétera, puede venderse, puede comercializarse en términos de oportunidad o de satisfacer alguna necesidad, aunque seguramente habrá productos que por sus características solo caigan en alguna de las dos cuestiones. Lo importante es que a partir de esta forma en que la persona identifica el problema que tiene y la decisión que tiene que tomar, ya se van a ir bifurcando los caminos, se van a ir tomando decisiones diferentes y se va a percibir todo el proceso de compra de manera muy diferente, ¿no? Piensen simplemente la experiencia a nivel afectivo que implica el tener que realizar una compra para resolver un problema que uno tiene por una carencia, ¿no? Y en cambio lo que se siente cuando uno siente que lo que está comprando es porque uno está elevando su estatus, mejorando su propia percepción social, su propio autoconcepto. Entonces eso marca muchas diferencias en cómo vamos a ir percibiendo todo el proceso de compra. Y bueno, esto nos lleva después al tema de la búsqueda de información. ¿Cómo es que la gente recopila y qué tipo de tratamiento le va a dar a la información para poder ir tomando sus decisiones? Entonces, con esto nos vamos ya a otro punto, a otra fase dentro del proceso que estamos revisando. ¿Vamos bien? Muy bien. Bueno, aquí vamos a tener dos modelos de búsqueda de información.
Muy al margen de lo que ya decíamos del tipo de toma de decisión, ya veíamos que habrá gente que a lo mejor busque extensivamente la información porque algo es muy importante lo que va a tomar como decisión, entonces le va a dedicar tiempo, y quien tiene una búsqueda limitada de información porque no está muy motivado, el problema no es muy importante. Muy independientemente de eso, hay otras maneras de conceptualizar la búsqueda de información. Si la búsqueda es previa a la compra, es decir, para ponerlo en términos muy generales, si yo me estoy preocupando por buscar información porque voy a realizar la compra, o la búsqueda continua, que nos hablaría de consumidores mucho más involucrados con todo lo que es la compra y el consumo en sí, y que continuamente están buscando información. En todos los niveles vamos a encontrar estas diferencias. Simplemente, bueno, vamos a ver primero las diferencias entre ambos procesos para después dar algunos ejemplos. Vamos a revisar nuestra tabla para ir viendo a detalle toda la información que aquí tenemos. Búsqueda previa a la compra. El involucramiento en la compra es importante, por supuesto, o puede ser mínimo, pero finalmente hay un cierto grado de involucramiento. Importa el ambiente del mercado e importan los factores situacionales. Sobre todo los factores situacionales, porque estamos hablando de una búsqueda previa a la compra que puede estar muy marcada por la situación del momento. En cambio, una búsqueda continua, que es la diferencia que ustedes ven ahí, no está tan marcada por los factores situacionales. Está más marcada por el nivel de involucramiento con el producto que tiene el consumidor y con el ambiente del mercado, ¿no? Hablábamos en algunas sesiones de cómo hay gente que está continuamente estudiando un cierto tipo de mercado, viendo alternativas, viendo opciones. Es gente que seguramente la situación de un momento dado no le influye tanto, sino le influye su conocimiento amplio de las características de un mercado y qué tan involucrado está con ese mercado, con ese producto. Aquí ya nos da la pauta para entender que esto es válido para todo consumidor en todo nivel de cualquier cosa. Incluso dentro de una empresa, para quien consume, o sea, una empresa que consume insumos a partir de ciertos proveedores, ¿no? También tiene que realizar ese proceso. Obviamente, en una empresa es recomendable que el tipo de búsqueda sean continuas, es decir, que los encargados de estar monitoreando la información sobre proveedores y los insumos que necesita la empresa continuamente estén viendo innovaciones, nuevos miembros del mercado, nuevas opciones dentro del mercado, cómo se está moviendo, porque finalmente mis insumos son sustanciales para lo que yo realizo. Si la búsqueda ahí es situacional, es decir, si estuviera marcada por los factores de cada momento, a lo mejor estaríamos tomando decisiones desviadas de los objetivos a largo plazo de la empresa. Entonces, en ese sentido, es importante, por ejemplo, un departamento de compras de un salón de banquetes, ¿no? Fíjense que ustedes tienen su salón de banquetes, y bueno, pues tienen su departamento de compras que tiene que estar justamente en el proceso de conseguir todo lo que necesitan para la preparación de la comida, para el adorno de las mesas, para la música, etcétera. Pues obviamente imagínense que en ese departamento de compras, cada que hay un nuevo evento, fuera que empezaran a buscar la música, etcétera. No. Pero tampoco se puede quedar una empresa así con los proveedores de siempre, o sea, con el mismo grupo musical, con los mismos proveedores de materia prima, con los mismos proveedores de manteles. En términos de entender lo que es la competencia y el cambio continuo dentro de la misma, dentro de lo que es la situación del mercado, pues un buen gerente, director de compras va a estar teniendo gente que continuamente esté monitoreando el mercado, viendo opciones, viendo cómo se está moviendo, viendo otras alternativas. Ese es el tipo de búsqueda continua al que nos referimos. Y esto entonces va marcando ya también, obviamente, diferencias en el tipo de medios que vamos a utilizar para buscar esa información, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno. ¿Cuál es la motivación de quien hace una búsqueda previa a la compra? Pues simplemente mejorar su decisión de compra en ese momento. Yo voy a hacer una compra, ¿no? Como cuando compramos carros, mucha gente no está involucrada todo el tiempo viendo cómo va evolucionando el mercado automotriz, simplemente se preocupa por eso solamente en el momento que va a comprar carro. Y bueno, lo que está buscando en ese momento es que sea su mejor decisión la que toma en ese momento. Sin embargo, quien realiza o está involucrado en un proceso de búsqueda continua, su motivación es tener un banco de información que pueda usar a futuro. A lo mejor yo en este momento no voy a comprar el carro, o volviendo a nuestro ejemplo del salón de banquetes, ahorita no voy a comprar nuevos manteles, pero ya empiezo a recopilar un banco de información que después puedo utilizar cuando tenga que tomar una decisión, ¿no? Y además,
en muchos casos, sobre todo en casos individuales, hay consumidores que están buscando información por búsqueda y placer. Hay muchos aficionados de todo lo que tiene que ver con los automóviles y que constantemente incluso compran revistas que hablan de automóviles, están al tanto de todo lo que sale porque les gusta. Y en su momento dado, estas personas estarán capacitadas para tomar una buena decisión de compra en cualquier momento, no nada más el día que se les finalmente tienen la necesidad o la oportunidad de comprar un carro. Bueno, ¿cuál es el resultado? Porque aquí tenemos que analizar eso. ¿Cuál es el resultado de seguir una u otra estrategia de búsqueda de información? En el caso de la búsqueda previa a la compra, pues el resultado es que obviamente la gente logra un mayor conocimiento sobre el producto, probablemente también logre tener un mejor conocimiento del mercado, que es menos probable, y tendrá la satisfacción de haber realizado una compra adecuada a lo que en ese momento estaba buscando. Todos estos factores también se van a presentar en lo que es la búsqueda continua, pero esto va más allá. No solo es el mayor conocimiento del producto y por supuesto aquí del mercado o la satisfacción profesional, sino que una búsqueda continua nos va a llevar a una mayor eficiencia en compras futuras, tener una mayor influencia personal al sentir que tenemos mucho más elementos y que estamos más capacitados para tomar una decisión. Tendrá por supuesto un mayor impulso de compra. Quien se involucra continuamente en un mercado, pues es un hecho que muchas veces no es nada más que se queda con la información, no es decir, mira, ya tengo mucha información, sino que esa misma información lo empieza a jalar para consumir, ¿no? Y entonces volviendo al ejemplo de los carros, pues no es que alguien esté consumiendo continuamente carros, pero a lo mejor por su interés continuo en el mundo automotriz, a su carro le empieza a comprar accesorios de aquí, accesorios de allá, y ahora le cambia las llantas, y ahora le pone un mejor estéreo, etcétera. O sea, finalmente quien está continuamente involucrado en un proceso de búsqueda de información, va a sentir probablemente mayor impulso de comprar, ¿no? Y la satisfacción no se queda nada más con el hecho de la compra, sino que finalmente el mismo proceso de búsqueda de información también implica una satisfacción para el que lo realice. Eso es en términos de hablar, en términos quizá muy a grosso modo, muy de forma general, cómo es que buscamos información. Va de la mano con lo que decíamos anteriormente. Probablemente la detección de oportunidades se da más cuando hay una búsqueda continua. Y la búsqueda situacional o la búsqueda que se da nada más antes de la compra, probablemente muchas veces está motivada más que nada por la presencia de una necesidad, ¿no? Entonces va ligándose la manera en que reconocemos el problema y el tipo de búsquedas de información que vamos realizando. Bueno, ahora, ¿qué factores influyen en la búsqueda de información? Es decir, nosotros conforme vamos recopilando datos y tratando esa información, hay muchos factores que tienen que ver con el cómo buscamos la información, en dónde la buscamos y de qué manera empezamos a valorar la información. Un primer proceso que ustedes pueden ver aquí reflejado en nuestra pantalla es algo que se llama justificación mental. Esto es, muchas veces se van a presentar contradicciones en el proceso de compra y de información que tratamos de justificar de una manera. Déjenme ponerles este ejemplo. Ustedes en una época normal del año tienen un boleto que ya compraron o que se ganaron para ir, ¿qué les gusta? A la final del fútbol mexicano o a la final de su deporte favorito, ¿no? Bueno, pero les dicen, ¿qué crees? Pues resulta que está cayendo, se pronostica que va a caer una tormenta terrible. Ese día va a haber una manifestación cerca del estadio, están las obras de X tipo de construcción por parte del gobierno y demás cuestiones, ¿no? O sea, nos ponen difícil, pero ustedes ya tienen el boleto. Si se ganaron ese boleto en la rifa, o si por el contrario, el boleto ustedes lo compraron y les costó mucho, ¿van a ir al partido? Con todas esas condiciones de las que mencionábamos. ¿Ustedes qué piensan? De nuestros dos posibles amantes del fútbol, ¿quién sí irá al estadio? ¿El que se ganó el boleto o el que compró el boleto y que le costó mucho dinero? A pesar de que van a ser las mismas circunstancias, existe el mismo riesgo de pasarse una muy mala experiencia y de que a lo mejor ni el partido se lleve a cabo. Y encima están lesionados los mejores jugadores de cada equipo, para ponerlo más difícil. Pues claro,
Como ustedes seguramente ya lo determinaron, es muy probable que el que se ganó el boleto prefiera quedarse a ver el partido en su casa, porque él no invirtió esfuerzo y dinero en conseguir el boleto. Y a lo mejor el que tuvo que gastarse sus 500, 800 mil pesos para tener el asiento ahí de primera fila va a decir, pues yo, ahora sí que yo trueno, relampagué, ahí estaré. Bueno, es muy irracional porque finalmente los dos están enfrentando el mismo riesgo, ¿sí? No porque el otro compró su boleto van a parar las obras del metro y va a dejar de llover, ¿no? O sea, los dos afrontan el mismo riesgo, pero el otro toma una decisión porque ya generó un costo para él tomar la decisión. Eso es la falacia del costo hundido, que es la idea de que pues como ya gasté, pues ni modo, tengo que seguir adelante con el proceso. Y esto afecta en el sentido de que mucha gente, por ejemplo, cuando ya ha buscado mucha información al respecto de un producto, se siente obligado a comprar, porque pues ya le ha invertido tiempo y esfuerzo en estar buscando información, ya generó un costo y pues ahora tiene que tomar una decisión, lo cual es una falacia, porque si se está percibiendo un riesgo, probablemente ese riesgo no valga el tiempo que yo ya le invertí, pero mucha gente opera en ese sentido. Otro sesgo u otro, digamos, error de juicio que opera muchas veces en cómo vamos evaluando la información es la aversión a la pérdida. Déjenme plantearles otra situación. Imagínense que yo les digo, fíjate que, bueno, tienes una enfermedad X y hay dos opciones. Que te operemos, es decir, que haya cirugía o que te sometes a un tratamiento de radiación. Nada más que fíjate que de la gente que se opera, 10 personas mueren en la operación, 90 sobreviven, ¿sí? Y en el caso de los que tienen el proceso de radiación, el 90% de las personas sobrevive exitosamente el proceso. Sí, ustedes ya se dieron cuenta de que es exactamente el mismo resultado en cualquiera de las dos opciones. Pero aquí es muy importante la manera en que se presenta la información. Cuando percibimos que algo implica una pérdida, empezamos a tener miedo. Y si la información que recibimos tiene que ver con pérdidas o con déficit, nos influye más que cuando tiene que ver con ganancias. No nos gusta perder. Entonces es un hecho que la gente a veces cuando la información se le presenta en términos de lo que va a perder, prefiere otra cosa, aunque el riesgo sea el mismo que si la información se presenta de otra manera. Pero entonces aquí influye mucho la manera en que se presenta la información, ¿sí? El orden de los datos. Veíamos en algún momento que justamente nuestra memoria trabaja ubicando siempre lo primero y lo último de la información que recibe. Entonces también en el tratamiento de información probablemente la gente se vea más influenciada por la primera información que recopiló y por la última. Y mucho de lo que buscó, que se quedó digamos en medio del proceso, se vaya perdiendo un poquito. Entonces el orden, la manera en que se presenta la información es muy importante porque genera ciertas reacciones o ciertas maneras de pensar en relación con el proceso. Otro factor que ya hemos reforzado mucho es la importancia de la compra y la experiencia previa del consumidor. De hecho, vamos al pizarrón, se asume que una persona que está fuertemente involucrada con un proceso de compra y que además tiene mucha experiencia en el mismo, buscará más información. Claro, si para mí es muy importante aquello que voy a consumir, buscaré mucha información. Si yo ya tengo cierta experiencia, también lo buscaré. Hay una gráfica que quiero compartir con ustedes que es muy interesante. Vamos a poner en el eje horizontal el nivel de experiencia del consumidor con el producto o con el servicio. Y aquí la cantidad de búsqueda de información que va a realizar. Algo que se ha demostrado es que los consumidores novatos, los que tienen poca experiencia con un cierto tipo de producto o servicio, buscan poca información. A medida que una persona tiene más experiencia con un cierto tipo de producto o de servicio, busca más información, quizá porque ya percibe los puntos flacos que puede haber en relación con las ofertas que tiene, porque se da cuenta que hay cada vez más alternativas y quiere estar al tanto, etcétera. Pero sí se ha demostrado que la curva no se mantiene constante, sino que después de un cierto nivel de experiencia, mientras más experiencia tiene una persona sobre un producto, pues menos información empieza a buscar. Así que tenemos una gráfica en forma de una curva invertida. Ustedes dirán, claro,
Pues lo que pasa es que el consumidor que ya tiene mucha experiencia, pues ya sabe, ¿no? Es el que dice, pues yo ya conozco el mercado, conozco los productos, ya no necesito más datos, ya sé cómo está la situación y por lo tanto no necesito buscar más información para tomar una decisión. Por eso, a este sector del mercado, a los que ya tienen un alto nivel de experiencia, pues evidentemente lo que se les tiene que generar es la oportunidad, no la necesidad. Como ellos ya no perciben una necesidad de buscar información, porque a fin de cuentas ellos ya tienen experiencia, hay que darles la posibilidad de tener la oportunidad de ampliar sus conocimientos al hacerles ver cómo un producto está modificando las condiciones del mercado o justamente cuando un mercado es muy dinámico y cambiante, pues el nivel de experiencia a veces no sirve, ¿no? Porque bueno, yo tenía una cierta experiencia con unas ciertas condiciones en el mercado y con unas ciertas condiciones en cuanto a este producto, pero todo eso ya cambió. Entonces es muy importante para quien comercializa productos y servicios enfocarse a estos sectores justamente con este discurso que tiene que ver con la innovación. Mira, es que están cambiando. Las cosas como las conocías ya son otras. Se está redefiniendo el mercado. Entonces muchas de las empresas que entran a sectores de mercado más o menos saturados, justamente parte de todo su proceso tiene que ser convencer al consumidor que ellos están transformando el mercado. Bueno, y lo tienen que hacer, por supuesto, no es nada más convencerlos. El riesgo percibido, ¿no? Esto es un factor fundamental. El consumidor siempre en todo proceso de decisión percibe que existe un riesgo por tomar una mala decisión. Ese riesgo puede ser monetario, o sea, perder dinero, puede ser un riesgo funcional en términos de que el producto no haga o el servicio no haga lo que yo esperaba, físico en términos de algún tipo de consecuencia o lesión que puedo tener, ¿no? Ya saben, fumar provoca cáncer, etcétera, etcétera. Un riesgo social en términos de que pues voy a ser mal visto, voy a perder mi estatus o mi aceptación social por tomar X decisión. Y psicológico en términos de que yo no esté satisfecho con el producto, después sienta que traicione mis principios por tomar X decisión, etcétera. Estos riesgos dependen de un concepto muy interesante que es el capital de riesgo de cada quien. Si yo soy un empresario multimillonario, a lo mejor no me preocupa tanto el riesgo monetario en una transacción porque percibo que los riesgos como tales no me van a afectar en términos generales a mi capital. Si soy una persona de recursos limitados, por supuesto que es el primero. Si yo soy alguien muy seguro de mí mismo, con una alta autoestima, a lo mejor el riesgo social de tomar una decisión equivocada no me preocupa tanto, ¿no? Pues que digan lo que quieran. Pero si yo soy una persona muy preocupada por mi imagen, porque me acepto en los demás, quizás sea el tipo de riesgo que más impacte en mis decisiones. Entonces, cada quien tiene tipos de capital de riesgo diferente. Hay gente que tiene un gran capital de riesgo a nivel monetario, hay gente que tiene un gran potencial o un gran capital social en términos de su percepción de riesgo y eso va a influenciar en su toma de decisiones y sobre todo en el tipo de información que busca. Finalmente, mucha de la información que buscamos tiene que ver con eso, con identificar esos riesgos, ¿no? Como decimos, bueno, está bien todo lo que me dices, pero ¿y qué pasaría si, no? Entonces, mucha de la información a la que está orientado el consumidor para buscar es información que le hable de riesgos. Por eso ya decíamos anteriormente que una buena estrategia en términos de cambio de actitudes es llegar a decirle de entrada a la gente esos riesgos, pero luego demostrarle cómo esos riesgos están minimizados por todos los beneficios. Entendiendo, claro, que si una persona tiene una alta percepción de riesgo en términos monetarios porque no tiene recursos, si ese es uno de los riesgos que tiene la decisión, por más que yo le diga, ¿no? Va a ser un poco difícil ahí convencerlo. Bueno, y finalmente, un factor, por supuesto, fundamental, es en qué medida una persona identifica y evalúa una serie de alternativas que hay y cómo clasifica los productos. En un mercado donde hay dos alternativas, obviamente el proceso de toma de decisión se simplifica a un mercado donde hay 40, 50 alternativas u opciones para comprar, ¿verdad? Pero además ahí es entonces muy importante cómo clasifica los productos y las categorías que realiza la persona. Esto es algo que afecta, por ejemplo, el posicionamiento de una marca. Yo a veces tengo que convencer a las personas que este producto entra en una cierta categoría que él mentalmente ha construido, ¿no?
Por ejemplo, todos tenemos una cierta categoría de cosas que consumiríamos para desayunar y cosas que no. A lo mejor en el desayuno a ustedes se les antoja, y espero que ya hayan desayunado al oír esta sesión, se les antojan unos huevitos, o unos biscuits, un café, etcétera. Pero a lo mejor no se les antoja una hamburguesa, o a lo mejor sí, al mercado promedio nacional seguramente no. Entonces, ¿cómo le hago yo para posicionarme? Por ejemplo, hablando de hamburguesas, grandes empresas transnacionales de hamburguesas como McDonald's o Burger King han tenido que trabajar para crear menús especiales para el desayuno y convencer a la gente que esos productos entran en esa clasificación. Cosas que puedo consumir para desayunar. Porque a lo mejor la gente pasa por un McDonald's en la mañana, digamos a las 8 o 9 de la mañana, y dice, ahí no voy a desayunar, voy a irme a desayunar al puesto de tamales que está en la esquina, ¿no? Pero entonces ahí es donde tiene la empresa que decir, no, mira, mi producto también, mi marca también la puedes asociar con esta categoría que es el desayuno, ¿no? Términos de posicionamiento de marca. En términos también de ejemplos, hay productos que se vuelven tan claramente representativos de una cierta categoría que al producto ya no lo llamamos como tal, sino lo llamamos con la marca, como los Kleenex. Bueno, los Kleenex no son los Kleenex, son los pañuelos desechables. Pero una marca se ha vuelto tan representativa de una cierta categoría de producto que incluso la categoría casi ya la llamamos con la marca, ¿no? Eso se llama éxito en términos, por supuesto, de posicionarse y dominar un mercado, ¿no? Bueno, en este proceso, entonces, ya hemos analizado una serie de factores que tienen que ver con la identificación del problema y con la búsqueda de información que llevamos a cabo para recopilar todos los datos sobre riesgos, beneficios, etcétera, que pueda tener mi decisión. Ahora, ¿cómo evaluamos las alternativas que percibimos en el mercado? Bueno, al final de cuentas, yo me puedo quedar con una serie de alternativas. Ahora, ¿cómo evalúo cuál es la mejor? Bien, los criterios de evaluación son las dimensiones principales que utiliza la gente para tomar sus decisiones. Habrá gente que su criterio decisivo sea el precio de un producto, ¿no? Habrá gente que el criterio fundamental sea que lo que compra sea algo nuevo, ¿no? Hay gente que le encanta estar comprando cosas nuevas y solamente compra cosas nuevas, puras innovaciones en el mercado. Habrá gente que su criterio sea la tradición. Diga, yo quiero seguir comprando los productos que me regresan a mi infancia y que tienen que ver con lo que siempre he consumido, etcétera. Entonces, ¿cuáles son esos criterios? Bueno, pues hay una serie de atributos que evidentemente los estudios mercadotécnicos tienen que sacar a la luz. Cuando una persona compra X tipo de producto, ¿cuáles son los criterios, los atributos que busca en el producto? Entonces, será calidad, será precio, será innovación, en algunos casos tendrá que ver con el sabor, por supuesto que también tendrá que ver con la marca y con lo que le da asociado, con los beneficios extras que le trae la compra. Pueden ser un sinfín de atributos determinantes. Pero hay que entender que esos atributos determinantes, como dice nuestro texto, vamos a revisarlo, son parte de un aprendizaje procesal, ¿sí? Es decir, son parte de un proceso de aprendizaje que se va dando a lo largo de la vida, que tiene que ver con una serie de asociaciones sobre lo que ya hemos visto en términos de motivación, aprendizaje, hábitos, estilo de vida, cultura. También la cultura, como ya vimos, es determinante, pero que también el mercado luego puede ayudar a definir, ¿no? Es decir, yo tengo que ver cuál va a ser un atributo que la gente utiliza normalmente para tomar una decisión en mi mercado, ¿no? Por ejemplo, volviendo al caso de los salones de banquetes. Si yo tengo mi salón de banquetes, mi primera pregunta tendría que ser, ¿cuáles son los atributos que la gente utiliza para evaluar un buen salón de mercado? Perdón, un buen salón de banquetes. Que si el costo, que si la música, que el lugar, que el sabor de la comida, pero de todos esos quizá el más determinante, ¿cuál sería según ustedes? ¿La comida? Ese es el que creo yo. Pero bueno, también tiene que ver aquí muchas otras cuestiones, el estatus, ¿no? Puede ser que en ese salón cocinan bien rico, pero yo quiero ir a este salón que es el salón de moda, etcétera. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tiene que ser alguien que está en el proceso de comercialización de todo esto? Uno, identificar un atributo como indicador de diferencias. Es decir, en igualdad de condiciones, ¿cuál va a ser ese indicador por el cual el consumidor va a decir, este es el que me hace la diferencia? Mira, todos están igual en precio, en esto, pero este es el factor que para mí hace la diferencia.
Entonces hay que ayudarle. Muchas veces también la gente, sobre todo cuando la gente incursiona en un nuevo mercado, ojo con esto que voy a mencionar, es muy importante, por favor. Cuando alguien incursiona en un nuevo mercado, no tiene los criterios para definir cuáles son esos atributos en los que se tiene que fijar. A lo mejor yo como adolescente, bueno, no yo, sino un ejemplo hipotético, cuando llego a comprar mi primer carro, pues la verdad es que no sé bien qué cosas tengo que fijarme de que traiga un carro, pues que esté bonito, ¿no? Y ahí es cuando el que hace el proceso tiene que decirle, no, mira, a ver, sí implica que esté bonito y lo que tú quieras, pero también tienes que ver la potencia y tienes que ver qué pasa con las refacciones y tienes que ver cuánto te va a costar el seguro, etcétera, ¿no? Entonces, también ahí quienes están en el proceso de comercialización, digamos que tienen una responsabilidad en educar al consumidor cuando éste no tiene los elementos. Por eso tiene que ayudarle a identificar cuál es el atributo que tiene que considerar para tomar la decisión. Las reglas para tomar la decisión, ¿no? Mira, si costo más esto, etcétera, sobrepasa riesgo de tal y tal y tal, adelante, ¿no? También esa parte. Y finalmente, adaptar esas decisiones que pueda tener el consumidor a el estilo de vida anterior. Es decir, tampoco podemos pedirle a un consumidor que tome una decisión que sea absolutamente contraria a la forma en que ha tomado decisiones en el pasado. Si hablando, por ejemplo, de lo que veíamos sobre manejo de dinero, si una persona toma decisiones de manera muy conservadora y su dinero lo cuida mucho, obviamente tengo que reforzarle esa idea de cómo tomar las decisiones para que cuide su dinero. En ese sentido, por ejemplo, podemos pensar en la revista del consumidor y, bueno, en general todo lo que hace la Profepa, en el sentido de ayudar al consumidor, ¿no?, a tener toda la información y sobre todo cómo saber evaluar la información, ¿no? En la revista del consumidor normalmente vamos a encontrar cómo decidir la mejor marca de ropa interior, cómo decidir qué DVD comprar, ¿no? Entonces, finalmente ahí también se abre un campo profesional importante para todos los que están en este proceso de comercialización, de poder dedicarse a actividades que tengan que ver con la protección y el fomento de una mejor cultura de consumo. Eso es fundamental. Ayudar a elevar la cultura de consumo en nuestro país para que la gente tome decisiones muy adecuadas en términos de sus características. Bueno, establecer reglas, adaptar a las decisiones pasadas, identificar atributos, son todos estos elementos que tienen que ver y que se tienen que analizar y estudiar para identificar los atributos determinantes. Perdón, hace rato dije Profepa, es Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor. Por eso me quedé pensando un segundo. Bueno, en ese sentido también hay otro factor fundamental y que es algo muy contemporáneo, que es el tema de los cibermediarios o cibermediarios, como ustedes quieran decirlo. Lo correcto es cibermediarios, ¿no? Porque estamos hablando en español. Esto es, en Internet, ustedes van a encontrar una serie de elementos y de recursos que ayudan a la gente a evaluar las alternativas que tiene. En ese sentido, hay directorios, hay portales de Internet orientados a ayudar al consumidor en ese sentido, a decirle, mira, estas son las características del mercado, para evaluar tus alternativas tienes que hacer esto y lo demás. Hay evaluadores en ciertos sitios de web, es decir, muchos sitios de muchas empresas incluso tienen esa parte, ¿no? Y eso es muy fundamental. Cuando una consumidora se da cuenta que cierta empresa está preocupado por darle todos los elementos a la persona para que tome su decisión, se vuelve más confiado, en el buen sentido de la palabra, en el sentido de que confía más en la empresa, porque se da cuenta que la empresa está dándole elementos para que tome su decisión. Independientemente de lo que puedan hacer las empresas, en Internet se forman muchos foros de discusión, muchos grupos de usuarios. Ahora con los blogs, pues van a encontrar blogs sobre cómo evaluar alternativas, ¿no? Y siempre vamos a encontrar esos blogs donde un usuario dice, yo ya compré el producto de la marca fulanita y salió fatal, mejor compren tal, ¿no? Entonces también son intermediarios, porque aquí lo que estamos hablando finalmente es cómo hay intermediarios que le ayudan al consumidor a tomar decisiones, porque los consumidores no necesariamente tenemos todos los elementos para evaluar las alternativas. Y finalmente también hay agentes de recomendación electrónicos, hay software que a ustedes les van, le van alimentando ciertos atributos y les va diciendo, a ver, quiero que me digas las alternativas que tengo en este tipo de mercado, considera un rango de costo de tal a tal,
quiero que entre los atributos de la información que generes es que sean productos nacionales. Entonces uno le va alimentando atributos y el propio software va recopilando alternativas y va generando evaluación de lo que hay en términos del mercado a partir de las bases de datos que se van formando. Entonces es muy importante que también nosotros como comercializadores, mercadólogos, administradores, estemos entrando en todos estos sitios para ver qué se está diciendo de nuestros productos, de nuestras marcas. También son buenos indicadores, buenos termómetros del impacto que estamos teniendo, ¿no? Si nadie habla de nosotros en la red, tendremos que empezar a preocuparnos más en estos tiempos de globalización. ¿Cómo hacemos para que hablen? A lo mejor hasta nosotros mismos abrir blogs, ¿no? Y decir, oye, miren, a todos mis clientes vamos a abrir un blog específico para que ahí nos estén retroalimentando sobre cómo ven el producto, cómo ven a las otras marcas y demás, y entender cómo es que nos están evaluando a nosotros como una alternativa de consumo. Bueno, entonces finalmente, ya que la gente identifica un problema, busca información y evalúa todas sus alternativas, se ve, como diría un mago de antaño, en el momento de la verdad, ¿no? Como decían, en la hora cuchi cuchi, que es la toma de decisiones. Bueno, ¿cómo es que una persona toma decisiones? Ya hablábamos desde el principio que hay diferentes tipos de decisiones. Alguien puede tomar las decisiones desde el punto de vista de una estrategia muy sistemática, donde exhaustivamente busca información y trata de tomar una solución de la manera más racional. Y hay gente que toma decisiones de forma impulsiva. Y hay gente que toma decisiones por hábito, ¿no? Bueno, esto depende mucho del tipo, la situación de compra, pero también de una serie de elementos psicológicos y psicosociales que se dan en el proceso de toma de decisión. Por ejemplo, el uso de heurísticas. ¿Qué son las heurísticas? Vamos a decir que las heurísticas son una especie de atajo mental, casi si lo quieren ustedes utilizar como sinónimo de heurística, sería la idea de un atajo mental que nos lleva a decisiones rápidas. Cuando no tenemos mucho tiempo para evaluar, en vez de seguir todo un proceso de pasos y de métodos para poder llegar a una decisión, nos vamos por una regla rápida. Un heurístico, por ejemplo, importante es lo bello es bueno, ¿no? Que ya mencionábamos en términos de cómo mucha gente rápidamente asocia un producto con una imagen bella de una modelo, etcétera, y lo compra, ¿no? O heurísticos que pueden ser del estilo de, si tiene muchos años, es bueno, ¿no? Cuando percibimos que un comerciante, un producto, una marca tiene mucho tiempo en el mercado, asumimos que si tiene mucho tiempo en el mercado es buena, entonces la compro. Si se dan cuenta, son como reglas generales que uno aplica para muchas situaciones que pueden ser correctas o pueden ser incorrectas. Nada me garantiza que porque un actor del mercado lleva muchísimos años en el mercado, el producto realmente va a satisfacer mis propias necesidades. Pero son reglas que aplicamos. Otra heurística, por ejemplo, otro atajito mental, es algo que se llama heurística de disponibilidad. Esto es, lo que recordamos en la memoria, tendemos a sobreestimar las veces que ha ocurrido. Es decir, a lo mejor si mi última compra de un producto fue buena, yo voy a pensar, es que siempre me ha salido muy bueno. Porque nada más me acuerdo ahorita de 1, 2, 3 ejemplos buenos. Pero si en la memoria lo que tengo disponible más reciente sobre un producto marca es que me salió mal en un momento dado, para decir, no, ese tiende a salir mal. Pero nada de que tiende, si nada más fue una vez. Pero muchas veces lo que tenemos más fresco en la memoria determina la manera en que recordamos lo que ha pasado anteriormente. Es como en las relaciones de pareja, ¿no? Que me parece que también ya lo mencionamos en algún momento. Si me acabo de pelear con mi pareja, a lo mejor voy a juzgar de manera más negativa toda mi relación. Y a lo mejor si ahorita acabamos de tener una super reconciliación con flores, música y todo lo que ustedes quieran, evalúo mejor toda la relación. Entonces, si se dan cuenta, estas heurísticas son atajos que me pueden llevar a una correcta toma de decisiones o no. Hay también, obviamente, los indicadores del producto, el aspecto visual del producto, y eso lo trabajamos mucho en la sesión de percepción, influye mucho en la toma de decisiones, sobre todo en situaciones de compra no muy exhaustivas, ¿no? Cuando yo estoy comprando algo sin ninguna motivación o simplemente porque ando ahí curioseando. Las creencias sobre el mercado, eso es muy importante. Ya no es lo que crea la gente sobre los productos, sino
¿Qué tanto la gente cree que hay mucha competencia o que no hay poca competencia? Si yo creo que hay mucha competencia, a lo mejor voy a tomar decisiones sin sentirme tan comprometido y voy a ser más exigente con mis proveedores. Si en cambio veo que el mercado está más reducido, pues a lo mejor ahí voy a tener que cambiar mi estrategia. Pero tiene que ver con ese tipo de creencias. El país de origen, muchas veces este asunto es importante, ¿no? Hemos visto cómo en muchos países de repente hay campañas nacionalistas del estilo, no compres lo de otro país, compra lo hecho aquí, ¿no? O cómo tenemos ciertos prejuicios hacia ciertas cuestiones, ¿no? Ahora en nuestro país en los últimos años, por ejemplo, toda esta situación con el crecimiento económico de China y la invasión de productos chinos nos lleva a desarrollar cierto tipo de actitudes. ¿Qué tanto conocemos la marca, no? A lo mejor ahí habría que preguntarse si cuando compramos lo estamos haciendo simplemente por la inercia de que siempre hemos comprado o porque realmente somos leales a un producto. Aquí el asunto de la identidad social de lo que ya hablábamos también es un factor en las tomas de decisiones. Aquí entra toda la parte de la cultura, de los valores, de las normas, etcétera. Y reglas de decisión que la gente toma en el momento de la compra. Aquí básicamente hay reglas no compensatorias y reglas compensatorias. Las reglas no compensatorias se dan cuando un producto tiene una deficiencia que no puede compensar, ¿no? Como cuando ya estamos nosotros a partir de un criterio básico y decimos, a ver, mi criterio fundamental para tomar la decisión es que no pase de tanto dinero porque es lo que tengo para comprar mi carro. Tales carros ya están más allá de mi rango, adiós, esos ya ni los considero. Ni el que sean muy buenos, ni el que sean de lujo, va a compensar el hecho de que se salen de lo que para mí es el atributo fundamental. En cambio, una regla compensatoria es cuando un defecto de un producto de una marca se puede compensar con otra cosa. Cuando a lo mejor el asunto no es el dinero, pues es cuando ya podemos decir, bueno, mira, no me gusta el diseño, pero es muy potente y yo necesito un carro ahí que tenga ciertas características. O decimos, bueno, no es tan potente, pero mira la cajuelota que tiene. Entonces, realmente las reglas compensatorias tienden a llevarnos a una parte donde decimos, bueno, tengo más atributos, ¿no? Y tengo como un estándar de 5 o 6 atributos y de todas las opciones que tengo, el que más se acerque a mi estándar ideal, a pesar de que no sea necesariamente perfecto, ese es el que voy a tomar la decisión. Si se dan cuenta, son cosas muy diversas. Necesitamos nosotros identificar este tipo de reglas que utiliza la gente en ciertas compras, porque a partir de ahí va a venir todo nuestro proceso. Si nuestra manera de hacer todo esto se da de cara a cara, pues con mucha razón. Bueno, hay estados antecedentes en las situaciones de compra, ¿no? Desde la autoimagen que tengo yo, o sea, ¿por qué compro, por ejemplo, en cierta tienda y en otra no? Porque a lo mejor yo me identifico con la imagen que quiere dar esa tienda. ¿Para qué voy a utilizar el producto, que es el contexto de uso? La presión de tiempo que tengo para comprar, es también, o sea, voy a comprar en la tienda de la esquina porque no tengo mucho tiempo. El estado de ánimo de la persona. Aspectos que tienen que ver ya con el ambiente de compra, ¿no? ¿Quién consume donde voy a comprar? ¿Y cuánta gente? A lo mejor soy de los que no me gusta ir a lugares demasiado concurridos y eso va a determinar ya de entrada ciertas decisiones de compra. La orientación que tengo hacia las compras, ¿para qué voy a comprar? ¿Instrumentalmente para obtener lo que quiero o porque aprovecho ese lugar para socializar, ¿no? Por ejemplo, ahora con el concepto que Starbucks ha metido en lo que es el consumo del café, mucha gente ya no va nada más para tomar café, sino va porque se convierte casi en la oficina o en el sustituto de la oficina, en un centro para conocer personas, etcétera. La imagen y la atmósfera del entorno, ¿no? Es bien importante, o sea, me siento a gusto en este lugar. Los estímulos que hay en el punto de ventas y pues la actitud de los vendedores, ¿no? Y finalmente, en todo este proceso ya hablamos de los fenómenos posteriores a la compra. Por ejemplo, la satisfacción posterior a la compra. Estuvo bien el costo, obtuve la calidad del producto, cómo influyen los mensajes que después sigo oyendo sobre lo que compré, si confirma mis expectativas. ¿Cómo reacciono a la insatisfacción? O sea, si me dan chance de expresar verbal o no esto, por eso es tan importante todo el asunto de que la gente pueda expresar sobre su experiencia de compra. Las opciones de desecho, cómo voy a conservar el artículo, lo voy a desechar permanentemente, lo voy a reciclar, etcétera, ¿no? Todos esos procesos influyen muchísimo en la decisión de compra. Hay gente que le gusta comprar solamente cosas que pueda reciclar y muchas veces el reciclaje puede ser lateral, en el sentido de que esto que utilizo después se lo puedo pasar a mi primo, al vecino, etcétera.
Bueno, hemos visto un sinfín de cuestiones y de variables que tienen que ver con el proceso de compra y con la psicología del consumidor. Espero que toda esta información les sea muy útil, que lo sepan aplicar, que lo sepan aprovechar. Les deseo el mejor de los éxitos en su proceso, espero que les vaya muy bien con los exámenes, con la evaluación, y pues quedo a sus órdenes para lo que pueda yo atenderles personalmente en asesorías, y espero que nos encontremos más adelante en alguna otra materia. Adelante, mucho ánimo en este proceso, y sigan con sus metas, sigan con sus objetivos. Muchas gracias por toda su atención. Que estén muy bien. Hasta luego.